bienvenidos al Cercano. Yo simplemente quiero darle las gracias a este señor, a Miguel Martín, por la confianza demostrada al confiar en nosotros este libro, que a mí la verdad es que me gustó más la segunda vez que lo leí que la primera. Es decir, que va enganchando y se le encuentra, para mí, más chicha cuanto más se lee. Es un honor, Martín, un verdadero placer, y gracias a Pepe, que es un armadanzas del Cercano, que agita por allá por donde va. Es un hombre que es gracias a él que editamos este libro. Y yo creo que Pepe querrá presentar a Martín Miguel. Bienvenido, Orense. Gracias, Ramón. Bueno, voy a presentar a Martín Miguel Rubio Esteban y voy a leer solo un poquito del prólogo que hice en el libro, ¿no? Hace años encontré en prensa un escrito. Esa voz venía de lejos, me dejó poso y desde entonces seguí su rastro. Voz distinta, antigua y actual. La voz de ese hombre nacía del griego, continuaba con el latín y discurría por ese gran río hasta llegar al español. Escritura de un humanista que sigue escribiendo y se llama Martín Miguel Rubio Esteban. Ha recorrido muchos caminos, buscando los manantiales claros y los árboles sanos, bebiendo su agua y alimentándose de su savia. Por eso, sus palabras son limpias y permanecerán en el tiempo. Vivirán en lo eterno. Traductor, novelista, ensayista, articulista y poeta, vivió los tiempos de Granio, Liciniano, Pericles, Isidoro de Sevilla, Cervantes, Sextus Propertius, Séneca, puntos suspensivos. Ahora se pasea por la vida de Ramiro Ledesma Ramos, un héroe trágico, cegado por una de las ideologías de su época. Su vida llegó a emocionar a Ortega y Gasset. Gran ensayo que recomiendo con entusiasmo para conocer y conocernos mejor. Gracias, Martín Miguel, por dedicar tu tiempo a este noble oficio. Por otro lado, también quiero dar las gracias al dibujo de la cubierta, que yo lo hice, pero está basado en uno de los cuadros dedicados al silencio de uno de los grandes de la historia de la pintura española, que es el tinerfeño Cristino de Vera, al que quiero dar las gracias. Y con esto os dejo con Martín Miguel. Bueno, quizá le voy a hacer una pregunta para ¿cómo surgió la idea, cómo fue surgiendo la idea para hacer este libro? Bueno, este libro nace, Ramiro Ledesma Ramos es zamorano. Entonces yo recuerdo cuando yo nací, esto ya hace muchos años, que nací en la época del franquismo, de que el estadio de fútbol de Zamora se llamaba Ramiro Ledesma Ramos. No le dedicó ni siquiera el franquismo tampoco mucha atención a este señor fascista nacido en Zamora y, por cierto, gran intelectual, y siempre me pareció un hombre olvidado, que incluso fue olvidado, curiosamente, en la época del franquismo. En su pueblo, y cerca de Torrefrades, en Sayago, en el Hondo Sayago, hay un pequeño monolito que recuerda a Ramiro, pero es de estos, siendo tan importante como, si ustedes leen el libro, es absolutamente fundamental en la historia del fascismo español y sobre todo, obviamente, la relación que tiene con la Falange y del cual el propio franquismo sacó muchísimas ideas. De hecho, curiosamente, Franco fue más ramirista que José Antoniano, infinitamente más. Se fundamenta más en Ramiro que en José Antonio. O sea que, respondiendo a tu pregunta brevemente, José, pues es básicamente por ser un paisano mío, muy desconocido incluso también para los zamoranos. Bueno, pues en principio voy a hablar un poquillo del libro. Buenas noches. En principio tengo que agradecer haber llegado aquí con la publicación de este libro. Fundamentalmente eso tengo que agradecer a mi muy amigo José Rivela, amigo del alma, que es de esas personas, me imagino que ustedes le conocen bien, que tiene una de las características que Cicerón en su obra de Amicitia habla que tienen los amigos. La principal característica del amigo es que hace suya la causa de los amigos.
Las causas de los amigos son las causas de José. Y en ese sentido, su amistad es una amistad ciceroniana, clásica, ¿no? Son muy pocos los amigos que se encuentran en la vida que hacen suya la causa de uno. Por eso estoy muy agradecido. Luego, por otra parte, también obviamente tengo que agradecer a Ramón Conde Corbal la generosidad y un tanto locura también de meterse en el mundo editorial a través de esta asociación de hombres libres. Él me ha dicho que de alguna manera pues la forma que tienen ustedes de actuar hace que no tengan que depender de ninguna administración, obviamente. Una sociedad civil no puede recibir un duro de la sociedad política. En el momento en que al político de turno, sea quien sea, se le consigue dar un duro, no da los duros gratis. Los duros nunca se consiguen de la administración. Vivimos en una España que está totalmente subvencionada y yo diría, incluso podría utilizar un verbo más fuerte, ¿no? Todas las asociaciones culturales están subvencionadas por la administración y obviamente pues no tienen la posibilidad de ser libres, ¿eh? No pueden ser libres, o si son libres solo son retóricamente libres, pero no son libres verdaderamente. Bueno, pues estoy también muy contento de estar aquí porque reencuentro a mi compañera Cristina Salgado, la chica más guapa del instituto que se nos ha ido a su tierra, Galicia, y que está muy contenta, una gran amiga. Se puede decir que era mi mejor amiga en el instituto en el cual yo doy clase de latín y griego en Valdepeñas. Era mi mejor amiga y curiosamente la reencuentro en un acto tan entrañable como este. Bien, ya entrando un poco en materia, os tengo que decir que mi ensayo novelado de Ramiro Ledesma, que es como se llama el libro, editorial El Cercano, 2019, la vida de un joven sayagués nacido a principios del siglo XX, se inicia llena de gracia y esplendor vital, con las aventuras propias de la infancia y la adolescencia, los avatares propios de la vida de cualquier joven y cualquier familia, los primeros amores, una curiosidad intelectual impetuosa, la universidad, hasta que tal vida es fagocitada por la historia gracias a la política. De suerte que en determinado momento la novela que reflejaba la vida singular de un joven español talentoso, un tanto introvertido, fantasioso y básicamente bueno, pasa a ser mero ensayo, al desaparecer la vida del joven para convertirse en objeto de la historia, de una historia de España horrible y fratricida que convierte a nuestro hombre en un héroe que pierde su bondad natural y la vida en sentido corriente. O se vive o se hace historia. Es más inteligente y más saludable vivir que hacer historia. Pero nuestro joven zamorano, Ramiro Ledesma Ramos, prefirió hacer y ser historia. Una historia autodestructiva, movido en un primer momento por su pasión intelectual hacia el pensamiento político y en un segundo momento por la pasión adictiva de mandar, eso que César llamaba regni cupiditas. Formar parte del negrísimo sarcófago de la historia, de su mausoleo, exige como pago entregar la vida para no ser vivida. Los hombres de natura honrada caen en la política y la regni cupiditas. Los hombres de natura honrada, cuando caen en la política y la regni cupiditas, nos suelen dejar como mayor atractivo y legado de su honradez maniatada sus grandes contradicciones. El propio Julio César, uno de los mayores genios de la humanidad y sin duda de buena estirpe, cuando se encontraba en plena faena de conquistar los numerosos pueblos que habitaban la Galia, nos llega a decir con espíritu sincero: Intelegebat omnes homines natura libertati studere et conditionem servitutis odisse. Esto es, comprendía, el sujeto es César, que todos los hombres por naturaleza se afanan en la libertad y odian la condición de la esclavitud. De Velo Gálico 3.10. César, el conquistador, sabía por su inmensa cultura helénica que afinó su sensibilidad moral, que la libertad es el oxígeno imprescindible para que el hombre tenga una vida digna de llamarse humana. Y sin embargo conquista y esclaviza pueblos enteros con el pretexto de que no los conquistasen y esclavizasen antes los germanos, y sobre todo con el fin de engrandecer su propio poder político en el marco de la República Romana. El siempre joven Ramiro
la España del odio impidió su llegada a la madurez, no llegó a los 30 años, fue un fascista de izquierdas, lo que supone una aparente contradicción y lo que originó que su alma fuera una perpetua oscilación entre el socialismo duro y el nacionalismo feroz. El fantasma del comunismo que recorría Europa de parte a parte engendró otro fantasma letífero, el fascismo. Esto es, lo que precisamente redime a César y a nuestro Ramiro, lo mismo que a la mayor parte de los políticos que protagonizan la historia, son las contradicciones, síntomas que nos señalan que debajo de las acciones políticas sin corazón todavía quedaban los restos de niños en su día llenos de nobleza. Es por ello que los primeros capítulos de este librito son novela, y también los últimos, en cuanto que, como decía el gran Roland Barthes, es el momento de la muerte el que define la vida entera. Aquí también puede apreciarse cuánto influye la fortuna en las guerras civiles y cuántos episodios graves ocasiona. Frente a estos capítulos, los capítulos interiores son puro ensayo histórico. Ramiro, hombre, vive en la parte del libro que es novela. Ramiro, personaje de la historia, vive en la parte del libro que es ensayo. El fascismo y el comunismo han constituido las dos mayores perversiones políticas del siglo XX, con su rosario de brutalidad, barbarie e inhumanidad. Si el comunismo, por pura conveniencia, pactó con las democracias en la Segunda Guerra Mundial, fue solo porque no podía hacer otra cosa. Hitler hubiera hundido el régimen comunista sin la ayuda colosal en armamento y bienes de equipo de los Estados Unidos. No hay que olvidar que la URSS pactó con la Alemania de Hitler durante 2 años antes de que ésta invadiera el territorio soviético. Al comunismo le pareció bien la invasión de los Sudetes. Se repartió con el fascismo alemán Polonia, valiente país al que le tenían los comunistas un odio especial por haber sido vencidos 15 años antes por el gran general polaco Pilsudski, que obligó a los rusos, el enorme y gigantesco ejército ruso, a firmar el Tratado de Riga ante el pequeño pero eficiente ejército polaco. Y no dijo nada cuando Hitler invadió Francia y comenzó a perseguir sistemáticamente a los judíos y a masacrarlos. Tampoco dijo nada. Solo el ataque alemán a la URSS rompió materialmente el tratado de Ribbentrop-Molotov. Por otro lado, Churchill no era un necio y cuando Alemania atacó a la URSS durmió ese día 10 horas seguidas. Sabía que llevar 4 millones de soldados alemanes al frente del Este significaba resolver de una vez para siempre los problemas de supervivencia del Imperio Británico y del Duque de Marlborough, nuestro Mambrú, pero no solo el Imperio Británico, perdón, y aniquilar el Afrika Korps de Rommel. Afrika Korps de Rommel, obviamente, desaparece, no puede aumentar las tropas Hitler cuando ataca obviamente, el Imperio ruso. Pero el descendiente del Duque de Marlborough, nuestro Mambrú, tan elogiado por su elegante amigo y genial escritor Horace Walpole, nunca se dejó engañar de la aberración y espanto que suponía el comunismo. Es así que el corazón de nuestro Ramiro Ledesma Ramos no entrañaba mayor peligro que los corazones de los jóvenes comunistas, aunque estos hayan quedado, por el momento en la historia de España, mecidos por palabras ronroneo y aquel por palabras gruñido. Más aún, aquellos jóvenes fascistas de nuestro país que no fueron asesinados en la guerra, como Dionisio Ridruejo, Antonio Tobar, Gonzalo Torrente Ballester, Pedro Lainentralgo, Víctor de la Serna, José María Alfaro Polanco, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero, José María Cosío o Martín Almagro, por decir solo unos pocos, evolucionaron todos hacia posiciones democráticas, incluso alguno hacia una izquierda moderada, pero ninguno de los comunistas notorios de aquella guerra fratricida evolucionó hacia la democracia liberal, que es la única democracia real que existe en el mundo y que es más o menos buena dependiendo a lo que se acerque a la única democracia clásica que tiene el mundo, que es la democracia de los Estados Unidos. Habría que estudiar con urgencia, y el libro lo pretende un poquitillo, aunque obviamente es una novela más que un estudio de estos, pero habría que estudiar con urgencia para que no vuelva a pasar aquello
ahora que la paz civil en España está en peligro, los conocimientos de historia, derecho, arte, política y también, cómo no, la literatura de kiosco que leía el pueblo en los años 20 y 30, como las novelas de Wenceslao Aiguals, de Izco, para explicar un poco con qué aprestos mentales y con qué convicciones siniestras se llegó al horror de la guerra civil. Periodistas, juristas, políticos, es decir, gentes cuya profesión tenía que ver con la totalidad social, con el conjunto de la sociedad, fueron arrastrados y arrastraron a la comisión de errores francamente bestiales. Debemos sin duda averiguar e investigar cuáles fueron los presupuestos de tales pifias de barbarie en el conocimiento que dirigía y orientaba a España. ¿Cómo es posible que la fuerza mayor del hombre, su bien mayor, que es el conocimiento, pueda instrumentarse de manera que sirva para crear aquella fuente de desgracias y crímenes de la guerra civil? ¿Qué 4 o 5 libros de historia de la España moderna podrían ayudarnos a comprender cómo fue posible aquello? Falta por escribir una fenomenología del proceso que nos llevó a aquel horror. Falta por hacer el catálogo de libros que constituían la biblioteca familiar de un español medio. Es verdad que los clásicos, que nuestros venerandos Pampalayoy, estaban convencidos de que existían razas compuestas esencialmente por hombres malvados, razas abyectas de por sí, como la de los eburones que se encontró César en la Galia, stirpem hominum scleratorum, y desde luego siempre se debe tener mucho respeto a lo que nos han dicho los clásicos. Pero la raza de los eburones se hizo malvada por sus horribles costumbres y cultura salvaje, y no porque lo fuera genéticamente, no porque sus miembros vinieran ya tarados de fábrica. Y es que solo la cultura de la que emergemos, la que nos envilece o sensibiliza. El hombre es un valor adquirido. Hoy Cataluña vuelve a estar sobre el tapete de nuestras prioridades y urgencias. La primera vez que nuestro Ramiro pisó la cárcel fue por su oposición mental al Estatuto Catalán, una muestra sin duda de la libertad de pensamiento que se gozaba en aquella bienfamada república. Y este mismo hecho, de acuerdo a su expediente de septiembre de 1936, le va a perseguir como razón fundante para su eliminación física, que no espiritual, porque contra lo que diría Ortega es tan imposible matar un pensamiento como un alma. Y no solo Ramiro, un porcentaje altísimo de los desaparecidos en las cárceles y en las checas de Madrid lo fueron por su oposición radical al Estatuto Catalán de Francisco Macià, impuesto por la República con la promesa del independentismo rampante de no declarar la República Catalana. No lo olvidemos. Los patriotas españoles que se enfrentaron a Macià vivían 5 años después en la zona republicana durante la guerra fueron eliminados. La mano de la Cataluña traidora es longuísima. Ahora que se vuelve la tortilla de una España sobre otra, con la misma injusticia y peligrosa miopía que se hizo en 1939, solo que al revés, yo reivindico con este libro los muertos de las 2 Españas, quienes dieron su vida en la mayor parte por ideales que no eran españoles, básicamente, y con ferocidad se mataron con armas que tampoco eran españolas. Ramiro Ledesma Ramos, presente. Muchas gracias. No sé si ahora el público... Bueno, a ver si es hora de que, no sé si queréis preguntar alguna cosa. Sí, en la vida de Ledesma Ramos hay 2 rupturas políticas importantes, una con Jiménez Caballero y la otra con José Antonio. ¿Cuál cree usted que son las causas políticas o personales que influyeron? Bueno, la que tuvo con Ernesto Jiménez Caballero es una ruptura que tampoco llega a ser una ruptura vitalicia, porque luego cuando él se va a Barcelona retoman las relaciones digamos que fue una ruptura honesta en cuanto, Jiménez Caballero había sido su profesor de instituto. O sea, realmente a Jiménez Caballero le debe gran parte de su pensamiento político Ramiro. Fue una ruptura de tipo táctico.
él de alguna manera, curiosamente, Jiménez Caballero era un fascista absoluto, se llamaba a sí mismo. Él consideraba que el fascismo todavía en España no tenía un corte obrerista, Ramiro, y entonces no quería que de alguna manera se le pudiese confundir con las tesis de Jiménez Caballero, que era un fascista claro, y bueno, ya saben ustedes que la camisa azul mahón de los fascistas españoles, de la Falange, que es el azul de los obreros, por eso lo cogió, o sea, van de azul mahón porque es el color del trabajo, fue una idea de Jiménez Caballero. Yo creo que nunca fue una ruptura de tipo político, pero no rompieron la amistad. Hay cartas que permanecen en los dos. Y además, a nivel económico, Jiménez Caballero le sigue apoyando junto al Grupo Vasco de Areilza para que siga viviendo y siga escribiendo artículos. Es decir, hay una ruptura de tipo político, pero nunca una ruptura de tipo personal. Con el que tuvo una ruptura de tipo personal fue con José Antonio. Con José Antonio llegaron a odiarse. O sea, llegaron a ser, pero vamos, odiarse. Y eso que de alguna manera hubo una conspiración dentro de Falange para acabar con la vida de José Antonio, que curiosamente Ramiro salió de ella y avisó a José Antonio que se lo podían cargar, ¿no? Es decir, que de alguna manera no fue agradable. Yo creo que José Antonio era una forma totalmente distinta. Para mí, José Antonio, aunque haya pasado a ser obviamente el constructor de la Falange, realmente no era un fascista. Tenía una forma de ser, un aristócrata, un hombre liberal, que cortésmente hablaba con los socialistas, con los comunistas en la Cámara, que llegaba siempre a un entendimiento, intentaba hacer consenso con los adversarios de la Falange, lo cual es un poco alucinante. Tenía una forma de ser, una naturaleza centrista. Se podría decir que José Antonio era un liberal centrista, en contra de lo que él creía que tenía en la cabeza. Le ganaba la naturaleza, su naturaleza aristocrática le ganaba, ¿no? Sin embargo, José Antonio es el fascista duro. Y por otra parte, José Antonio se está dando cuenta que con José Antonio no se va a ninguna parte, que después de la Revolución de Octubre, a pesar del desfile que hicieron por Madrid, la Falange no hay una lucha contra la República. Y entonces, en ese sentido, pues José Antonio empezó a tenerle envidia de alguna manera a nivel intelectual, porque Ramiro era más potente intelectualmente que José Antonio, era mucho más potente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay cosas muy feas de José Antonio, que incluso le dice que se ha dejado comprar por el enemigo. Luego tenía un pequeño defecto, Ramiro, al pronunciar las R's, no pronunciaba bien las R's y tartamudeaba un poquitillo, lo cual no indicaba que tuviera un cerebro muy potente, ¿no? Y entonces, bueno, pues José Antonio se reía, se burlaba de esto, era un poco objeto de ludibrio de él, el tan marqués, tan aristocrático y demás, pues con un pobre zamorano que venía del agro profundo, siendo cartero, pues era un poco el proletariado y con el marqués. Bueno, ocurría lo mismo con el marqués de la Eliseda, que era quien se sentaba en las cortes José Antonio. Yo diría que Ramiro es un genio, es un talento este hombre, hizo 3 carreras universitarias y a la vez trabajaba como cartero. Pero en el libro lo cuento, la desgracia de la época, de las ideas que había en la época, de las lecturas que había en la época, de un hombre con una buena disposición moral, por lo que cuentan de niño en su pueblo, luego en Zamora y finalmente en Madrid, los compañeros de Correos, que era un hombre generoso, por eso no tenía nada, y sin embargo que caiga en manos de una ideología tan brutal. Pero yo lo que también he querido decir en esta situación es que había otra ideología que era la contraria, que viene a ser un poco la madre de la ideología fascista, porque, digamos, el planteamiento táctico del fascismo, digamos, Hitler lo aprendió todo de Lenin, es decir, tanto el nazismo como el fascismo, sus tácticas son absolutamente son leninistas, ¿no? O sea, desde el punto de vista táctico son leninistas. Entonces, a mí me crea esa sensación como profesor de dolor, el saber que una persona tan joven, tan llena de amor, aparece ahí la historia en la novela que tiene con esta chiquita, bueno, pues de alguna manera todo ese hombre tan noble, de ideales, por lo menos de instintos tan nobles, vamos a decir, de instintos tan nobles, fuera fagocitado por una ideología totalitaria, porque es obviamente totalitaria, y de alguna manera, bueno, pues de alguna manera una ruptura
una ruptura con la democracia de forma clara. Yo pienso que es un héroe en sentido griego, es un héroe trágico, que está dominado por una pasión, que es una pasión ideológica y a la vez de poder, pero que a su vez tiene unas contradicciones que lo salvan, ¿no? Es decir, hay unas contradicciones en Ramiro cuando él a veces escribe y dice, yo no sé si cuando estalle la guerra civil realmente a lo mejor debía estar en el otro bando. Tenía que estar en el otro bando, porque claro, las ideas sociales de Ramiro Ledesma eran totalmente socialistas. Entonces, bueno, había una serie de... Yo no quisiera dar la vida, lo dice Ramiro muchas veces, por la burguesía española. Es decir, sería lo que más me horrorizaría es que los ricos se aprovecharan de mi muerte. Eso lo dice también en una carta, ¿no? Entonces, de alguna manera, era un hombre lleno de contradicciones, pero yo creo que tenía su equivocación, fue brutal, pero sus afanes siempre fueron nobles. No, yo pienso que, ya acabando la pregunta, yo creo que el caso de José Antonio fue un caso muy fuerte. O sea, los dos, vamos a ver, fue una cosa... Es verdad que cuando José Antonio en la cárcel de Alicante, el 20 de noviembre cercano, se entera de la muerte de Ramiro, pues sí, escribió unas líneas diciendo que ha muerto un gran patriota, tal y cual. Bien, o sea, digamos, también es verdad que él sabía que iba a morir y que tenía que decir algo noble, ¿no? En esos momentos tampoco... Pero yo pienso que fue una ruptura vitalicia, no se volvieron a ver. Bien, es verdad que Ramiro cuando lo coge, cuando es encarcelado en abril del 36 José Antonio, él de alguna manera lo visita, o sea que de alguna manera tuvo se sintió como compañero suyo. Pero la verdad es que ya no podían reconstruir la amistad porque las barbaridades que ambos se habían dicho, vamos, con palabrotas, se habían dicho palabrotas, no quedaron los puentes rotos. Si bien los dos tuvieron la nobleza, bueno, pues cuando es apresado José Antonio, pues Ramiro le va a visitar a la cárcel. Y sí, es verdad que hay una frase de José Antonio cuando se entera en Alicante de la muerte de Ramiro, de dolor por el gran camarada, ¿no? Le llama por el gran camarada Ramiro, ¿no? Y por último, y con Onésimo Redondo, primero en la ruptura se va con... Onésimo Redondo es un tipo muy extraño. Se vuelve para José Antonio. El vallisoletano, no sé, Onésimo Redondo es una figura muy extraña, que habría que escribir un libro sobre Onésimo. Porque Onésimo Redondo está incluso en la conspiración para acabar con la vida del propio José Antonio, a través del aviador y tal, ¿no? Es decir, y es el que mueve a un hombre más o menos en esa situación estaba normal, era el número 2, por un voto. Ya saben ustedes que Ramiro no fue jefe de falange de Fe de las Jons por un solo voto. Es decir, ganó en la dirección nacional por un voto, le dio el voto a José Antonio. Es decir, que el jefe de la falange podría haber sido Ramiro, ¿no? Y este hombre, que era muy leal, y además cuando acabó, digo, a partir de ahora solo, no existe Ramiro, existe solo José Antonio, y vamos a obedecer todos a José Antonio. El que le empezó, no se sabe y no lo entiendo yo muy bien, el que le empezó a emponzoñar a Ramiro contra José Antonio fue Onésimo Redondo. O sea, una cosa muy curiosa, ¿no? Y él estuvo durante unos meses, estuvo tentando, hasta que por fin cayó en la tentación. El propio Ramiro, pero Ramiro se defendió ante Onésimo. Es decir, que es un caso... Pero Onésimo se quedó después con José Antonio. Claro, por eso digo, Onésimo, que en un principio es el que empuja a Ramiro a cortar las relaciones con José Antonio, a romper con Falange y volver a las Jons, separar, desglosar a las Jons, ¿no? Sin embargo, luego al día siguiente, cuando se hace la conspiración por la tarde, al día siguiente de repente está con José Antonio. No sé si de alguna manera era un infiltrado del propio José Antonio, pero la vida de Onésimo con Ramiro es anterior. Es decir, Onésimo y Ramiro se conocían, obviamente, de la conquista del Estado, que los dos habían publicado. Onésimo es un gigante también. También yo creo que intelectualmente es muy superior a José Antonio, políticamente, porque José Antonio es un gran literato, escribe muy bien. Pero políticamente tanto Onésimo como Ramiro le dan 100 vueltas en táctica y estrategia a José Antonio. A mí Onésimo me parece una figura... Me parece un poco desagradable lo que hizo con Ramiro, traicionarle, primero tentarle y luego traicionarle, no se sabe muy bien a qué jugó. Pero Onésimo es una figura que también es trágica, porque muere en los primeros días
en el cerco de Madrid, muere en los primeros días Onésimo, en la Baja, también por una estupidez y tal y cual. Y sobre todo lo que pasa es que de alguna manera, el gran legado de Onésimo es su mujer, Mercedes, que ahora que dicen que la mujer en la época del franquismo obviamente no pintaba lo que pinta ahora, eso no vamos a hacer tonterías, pero bueno, Mercedes es la madre de la Seguridad Social. O sea, Mercedes crea la Seguridad Social, porque Mercedes además era una cristiana profunda como su marido y tenía la idea clara de la protección social de los trabajadores, y en ese sentido era la parte roja. Mercedes era la parte roja de la Falange, a diferencia de Pilar Primo de Rivera. Y Mercedes, muy poca gente sabe que es la creadora de la Seguridad Social. O sea, la Seguridad Social, que por cierto nos la estamos cargando, la crea la mujer de Onésimo Redondo. Y auxilio de invierno. Y bueno, todo esto. Sí, pero la Seguridad Social, lo que es la idea de la Seguridad Social, de una cuota a los trabajadores y tal y cual para luego su jubilación y todo el tema de sanidad, que ahora nos la estamos cargando, es una creación absoluta de Mercedes. No sé si... La famosa frase que se le atribuye a él, retomando el sentido trágico del que hablaba antes, la famosa frase que se le atribuye a Ramiro en el momento previo a ser asesinado, de no me mataréis como un cordero, seré yo quien decida cuándo y cómo muero, ¿está acreditado o es una...? No, lo del cordero nunca lo dijo. O sea, no me mataréis donde queréis vosotros, no moriré donde queréis vosotros, sino donde yo quiera, ¿no? Puede ser que hubiera algo ahí, es decir, es verdad que se ha mitificado la frase, pero curiosamente salían los dos Ramiro de Maeztu y él, los dos salían esposados, y entonces había una camioneta. Parece ser que fue terrible la muerte de Ramiro porque no murió en el acto, se la subieron en la camioneta medio con el cráneo destrozado, porque efectivamente cogió un fusil de los que estaban los centinelas, que le estaban allí guardando, de los guardas, ¿no?, de algún miliciano, y otro le pegó un tiro en la cabeza. Se dice que la frase exacta de Ramiro fue: no me mataréis donde queréis vosotros, sino donde yo quiera. O sea, yo quiero morir aquí, no donde me vais a llevar, ¿no? Y esperamos, no queda muy clara, no se sabe muy bien si es un mito y tal. Pero también tiene que ver mucho con el temperamento muy masculino de Ramiro. Un tío con muchas narices. Es decir, un hombre que se enfrentó, o sea, un hombre muy valiente, tenía un valor temerario casi, ¿no? Este hombre muy valiente, sabía que lo iban a matar y demás. Y sé que, bueno, pues le tuvieron que ayudar. El propio Maeztu, con lo mayor que era, quedó esposado junto al moribundo, y eso sí está un poco... Una pregunta más sobre... De todas formas, yo con esta novela, obviamente, yo soy un demócrata, es decir, porque eso de ser de derechas o de izquierdas es un apellido, fundamentalmente soy un demócrata. Luego, yo siempre he pensado que en una democracia lo importante es ser demócrata. Los apellidos es lo de menos. Ser un demócrata liberal, ser un demócrata socialista, esos son apellidos. Pero lo importante es el nombre, ser un demócrata. Es decir, yo lo que pasa es que soy un demócrata que intento un poco estudiar un poco lo que le pasó a mi paisano, como una persona que tenía unas prendas naturales buenas, de la cual todo el mundo habla bien, de cuando estuvo en el instituto con Jiménez Caballero, lo que hablan los alumnos, los compañeros acerca de él, la propia María, ¿no? Es decir, o sea, todo lo que se ha hablado de Ramiro es una cosa absolutamente buena. No se tienen noticias negativas, incluso de gente que estaba en el otro bando, ¿no? Como el caso de María, ¿no?, que era la filósofa, que fue claramente la mejor alumna de Ortega. María Zambrano, que estaba claramente, que estaba enamorada de Ramiro, pero se tuvo un cariño infinito a Ramiro. Tampoco María Zambrano, tampoco hay que decir que fuera de izquierdas, porque hay mucha gente que ha intentado a María de alguna manera reclutar, encuadrar en las huestes intelectuales de izquierda. No, María era una demócrata que obviamente, pues hombre, en una situación como la que se produjo en la República, pues en un principio abrazó la República, pero inmediatamente no quiere saber nada de la República, le pasa lo mismo que a Ortega.
Ortega en un principio no fue tan comprometido Ortega como Unamuno, que claramente Unamuno, en contra de lo que se dice en esa película, que yo no la he visto, pero me han contado que sale un Unamuno defendiendo la República. ¿Qué mentir? Si se puede estar a favor de la República y no pasa nada, pero no tienes por qué a Unamuno ponerle en su boca cosas que no fueron. O sea, solo hace falta leer las visiones y comentarios de Miguel de Unamuno para darse cuenta que Miguel de Unamuno estaba con el alzamiento, que fue concejal del alcalde de la ciudad de Salamanca. Y si uno lee 6 o 7 artículos, sobre todo porque no solo habla de política en ese libro, pero en 6 o 7 artículos de visiones y comentarios, obviamente quiere que el ejército se levante para acabar con aquello. Es decir, o sea, eso es Unamuno. O sea, que de alguna manera Ortega de alguna manera le da miedo lo que están sus discípulos como Ramiro, ya le empiezan a dar miedo, son una especie de socialistas, pero igual de brutos que ellos. Entonces empieza, pero obviamente en el momento en que se puede escapar de España, lo mismo que María, porque sabe que si se queda en España durante la guerra lo van a acabar matando a Ortega, porque además Ortega fue mentor de la mayor parte de los falangistas de la época, pues, o sea que de alguna manera no... Es decir, que a mí me parece claro. Si hay alguna otra pregunta, no... Acá usted ha hablado de Unamuno. ¿Cree usted que es el prototipo del intelectual veleta? ¿El? Prototipo del intelectual veleta. Unamuno es la contradicción. Yo creo que no. O sea, yo le tengo estima a Unamuno. Estoy de acuerdo con usted en que Unamuno, donde dice Diego. Pero en él es honesto. O sea, lo que no hace nunca Unamuno es que la coherencia le lleve a falsear sus sentimientos. Es decir, Unamuno es un hombre que yo incluso diría que no es recomendable leerlo en la adolescencia. Yo no sé, mis compañeras de literatura en el instituto de vez en cuando vemos la palabra, se ponen a leer Niebla y tal. Yo creo que quedan los niños totalmente nebulosos con Niebla. No, yo creo que Unamuno es un personaje peligroso para los jóvenes y muy bueno para los mayores. Es decir, nos representa cómo somos los seres humanos. Su filosofía es una filosofía llena de incoherencias. Incluso en su obra más importante a nivel filosófico, El sentimiento trágico de la vida, está llena de contradicciones. Cuando por una parte habla de que la técnica impone una idea del mundo y una forma de ser, y luego dice que el teléfono se ha hecho por el sentimiento, porque cuando nos acordamos de la amada tenemos que hacer un artilugio como el teléfono para poder estar conectados con la amada, con lo cual es el sentimiento la base de la tecnología y no al revés. Es decir, pero a mí me cae simpático Unamuno. Me parece que es un hombre que es verdad siempre, aunque él se contradiga, pero Unamuno es un hombre verdadero, auténticamente verdadero. Y yo creo, y además un hombre también incluso violento, un hombre, es decir, sus relaciones con Miguel Primo de Rivera y todas estas historias, ¿no? Es decir, que es un hombre comprometido con lo que está sintiendo. Siente todas las cosas muy fuertemente, aunque las cosas que sienten cronológicamente sean incoherentes entre sí, pero siempre sintió muy fuerte todas las cosas que... Por cierto, hay que decir que el escrito, la primera novela que escribió Ramiro se la dedica a Unamuno. O sea que de alguna manera Unamuno era para... Bueno, y escribió varios artículos en La conquista del Estado pero vamos, la única novela que escribió Ramiro, porque luego la que escribe sobre Cervantes es un ensayo, no es una novela. La novela que la escribe Ramiro a los 16 años está dedicada a Miguel de Unamuno. Es decir, que de alguna manera Unamuno era en su época una especie de tótem gigantesco que estaba en España, pero vamos, o sea que... Por eso yo no he visto la película esta que dicen que es tan buena y que se recomienda ver, pero vamos, si aparece un Unamuno defendiendo... Ahora, que también es verdad que con Millán Astray puede ser que tuviera esa famosa frase, porque Unamuno también es de esa forma de ser, pero está claro que él quería el hundimiento de la República, no soportaba ni un día más. Hay un artículo en Visiones y Comentarios que dice: no se soporta la República ni un día más, esto se tiene que acabar. O sea, eso lo dice Unamuno. Hombre, agradezco la presencia del alcalde de Orense, Gonzalo,
muchísimas gracias por estar en este acto y sobre todo en las circunstancias que me ha contado José, familiares que tienes, que espero que la cosa vaya bien. Muchas gracias, Gonzalo. En relación al pasado, el presente y más o menos, ¿cómo ves actualmente hoy? Yo pienso que en relación a la política que está pasando ahora en España, eso es una pregunta para decir un analista, yo soy muy humilde, Gonzalo seguramente, creo que es un magnífico político, sabría contestar mejor. Yo lo que creo es que a mí me parece que estamos muy lejos de donde acontecen las cosas. Cuando, por ejemplo, hablas con los catalanes de lo que está pasando en Cataluña, yo, por ejemplo, estoy viendo que esta mañana que los que estaban haciendo cosas raras eran gente mayor y gente de los institutos, es decir, jubilados y gente que se pira a las clases, lo cual es una forma también simpática de hacer la revolución. Pero gente así, trabajadora, es decir, una revuelta con jubilados y jóvenes no deja de tener cierta teatralidad. Por otra parte, los peligros cuando están un poquito lejos, y Galicia está lejos de Cataluña, lo mismo que Valdepeñas, el peligro aumenta, ¿no? Cuando el peligro no se ve con los ojos, sino que nos lo imaginamos, ese peligro se acrecienta, ¿no? Yo creo que lo que estoy yo percibiendo, si te refieres a eso, es que la cosa era más fuerte hace 2 años, en el 17, que ahora. Es decir, me da la sensación de que la sociedad catalana, luego por otra parte, la gente que ha cogido la policía son elementos que están en la calle Borroca, otros que van, cuando se reúnen los G7, son los típicos antisistema, que van allá a alborotar y demás. Es decir, que un poco tienen afición de estar en este tipo de... Son aficionados a este tipo de tumultos. Es decir, que ni siquiera el independentismo catalán está protagonizando eso, sino son grupos antisistema. Grupos antisistema, muchos chicos de bachillerato, pero de la ESO me imagino que no, pero chiquitos de 16, 17 años, estaba lleno el aeropuerto. Que yo no sé, sus padres, pues no sé. Y luego gente muy mayor, gente de 70 años y tal, pues también están... Con lo cual a mí me da la sensación que con esos mimbres, con todo el respeto que tengo yo a los jubilados, que dentro de poco voy a ser uno de ellos, no sé, no me da la sensación de que se vaya... Lo cual no quiere decir que porque el enemigo sea débil, se tenga que despreciar las barbaridades que están haciendo dentro de la administración. Y estoy de acuerdo con, pues por ejemplo, con Teo García Egea, el secretario general del Partido Popular, cuando habla de que debía dimitir el ministro del Interior, que en un momento de esa situación de tumultuaria de toda Cataluña, pues el hombre esté con sus amigos en una cena ese día precisamente, que podía haberlo cancelado 3 días después, cuando la cosa se hubiera calmado y tal, ¿no? Pero yo no lo veo grave. Creo que la situación... Lo que sí veo grave por parte de todos los partidos políticos e indecente es que si la cosa es tan grave, que tiene que ver con la supervivencia del Estado español, se puede hacer esto ser algo electoral, un arma electoral, un discurso electoral con esto. Esto sí me parece impresentable por parte de todos. Si es verdad que esto tiene que ver con la existencia misma de España, lo que está ocurriendo en Cataluña, yo creo que es lo suficientemente grave como para no blandirlo como programa electoral, porque la cosa es ya muy seria. No sé si se os ocurre alguna cosa más. Usted hablaba de Ramos. Yo no lo conozco, es la primera vez que escucho de él, pero decía que era una persona bondadosa, con algunos valores éticos, y que dijo que el gran miedo que tenía él era que le pudiera a los poderosos, ¿no? Entonces, que le pudiera a los poderosos, ¿no? No, que los ricos, que es decir, él básicamente es un socialista radical desde el punto de vista de, bueno, los programas fascistas de Mussolini o de Hitler, desde luego eran bastante socialistas, ¿no? Dada la carga pública que tenía el Estado. Estamos hablando de que la Alemania, bueno, y el franquismo, sabes que la mitad del Producto Nacional Bruto estaba en manos del Estado, o sea, las principales empresas eran públicas. Eso, desde luego, no es liberalismo. Y entonces, en ese sentido,
como fascista de libro, Ramiro era muy socialista, como fascista de libro. Con lo mismo que Onésimo. Lo mismo que Onésimo y la mujer de Onésimo. Pero él era, a diferencia de los socialistas, él era un nacionalista, un españolista tremendo. Además, por cierto, le encantaba la historia de España y demás. Y, hombre, el hombre lloraba hablando de España, Entonces, claro, él de alguna manera supo esas dos realidades, de alguna manera no confrontarlas, sino de alguna manera ser complementarias. España y su idea del socialismo era complementario. Y entonces él lo que dice en una carta, pero además precisamente con Onésimo Redondo, es que lo que más horror le daría sería que su vida favoreciera la vida de los ricos. Es decir, porque él ya temía lo que iba a ser con Falange. Es decir, no iba a pintar nada en el Estado franquista, como así fue, que fue puro oropel, pura retórica, y que la burguesía, los ricos, de alguna manera, pues iban a aprovecharse de los muertos que iba a tener la revolución fascista. Entonces eso es lo que no le dejaba dormir a Ramiro. Y en el fondo ocurrió eso, un poco ocurrió eso. Puede ser ese miedo, ¿no? O esa protección de lo que él pensaba sobre España, lo que le hizo olvidar esos valores éticos o esa bondad. Y esa comparación o ese hecho que le sucede a Ramiro con ese miedo, y en España actual también las personas, existe una crispación y un miedo. ¿Qué conexión cree usted que puede haber entre ese miedo que tenía Ramiro y los miedos que existen ahora? ¿Qué protegemos y es tan importante realmente? Yo creo que ahora hay más miedo, porque Ramiro tenía mucho miedo, pero se enfrentaba a las cosas y decía las cosas como sonaban, ¿eh? Es decir, el hombre fue apresado 3 veces, hasta la última vez, obviamente, que lo llevan y lo matan, ¿no? Cuando lo cogen en Madrid paseando con su hermano, ¿no? En agosto. Entonces, que por cierto, también fue bastante tonto, porque luego además, por otra parte, él ya no era un político en activo. Cuando él lo echan de la Falange, es decir, se pasa año y medio que está en dique seco. Fundamentalmente es un intelectual, pero ya no ejerce políticamente, o sea que no. Pero él tenía miedo de lo que le iba a pasar al país, no a él. En ese sentido era un español valiente y valeroso. Es decir, en España eso no está ocurriendo mucho. Es decir, estamos viendo cosas que realmente son muy duras, son escandalosas, y yo creo que estamos ya un poco amodorrados todos, nos da más o menos igual. O sea, que de alguna manera la capacidad de escándalo que había en la Segunda República, tanto de una parte como de otra, porque curiosamente tengo que decir que con este libro se ve claramente que la bondad de las personas no tiene nada que ver con la ideología. Los malos y los buenos hay en las dos partes, malos y buenos. Ahora, la capacidad de escandalizarse que tenía la izquierda y que tenía la derecha extrema en la Segunda República era muy fuerte. Ambos se escandalizaban moralmente. El político de izquierda se escandalizaba moralmente y lo mismo que el falangista. Eran capaces de escandalizarse. De alguna manera, no sé si es que a lo mejor escandalizarse es propio de los extremistas, que lo normal es que no nos escandalicemos, pero yo creo que la Segunda República estaba lleno de... que ahí está la contradicción. España estaba llena de buenas personas, honestas y coherentes, pero intoxicadas por una ideología demoníaca. Por eso la importancia que yo veo en hacer una especie de fenomenología sobre el proceso nosiológico de las concepciones, ¿no? Sobre qué concepciones los españoles llegaron a tener en la cabeza para hacer esa burrada. Porque es que, ¿qué libros leyeron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos para llegar a tal brutalidad, a tal radicalismo? Encima, lo que fastidia es eso, que nosotros los españoles fuimos una prueba nada más, porque pusimos solo la sangre, el cuerpo y la vida. Las ideas no eran españolas. El fascismo no es español. El comunismo tampoco es español. El liberalismo rompientes de Cobden tampoco es español. Es decir, las ideas no eran nuestras. Las armas con las que nos matamos tampoco eran nuestras. Es decir, lo que pusimos fue la pasión y la vida. Pero lo demás era todo de fuera. O sea... Y hablando un poco también ahora
no sé, ciertos paralelismos que puede haber. Bueno, aquí creo que hay una persona que milita en Vox. ¿Qué opinas de Santiago Abascal? O sea, ese discurso ¿se puede comparar con algún discurso? No, Santiago Abascal es un demócrata. Naturalmente es un demócrata. A mí Santiago Abascal, yo no soy de Vox. Yo soy afiliado del Partido Popular y no me afiliado de base, que es como mejor se está. Y además son los únicos afiliados en los que hay que ver, los de base. Los que ya son cuadros medios, ya la cosa va empeorando. Cuadros medios y cuadros altos ya no te cuento nada, ¿no? A mí Abascal, que tiene la ventaja, cosa que a mí me gusta, como afiliado de base del Partido Popular, a decir lo que le pete, lo que mucha gente piensa lo dice Abascal, y los demás, los políticos no lo dicen por prudencia. Pero tengo que decir que probablemente el Partido Popular también piense lo que piensa Abascal y no lo dice por lo llamado por la política democrática y lo políticamente correcto. Pero yo creo que Vox se está confundiendo y creo que está haciendo cosas muy... es como la segunda memoria histórica que yo soy, por ejemplo, soy enemigo acérrimo de la memoria histórica que inició Zapatero. Me parece una aberración. Aparte de qué país del mundo, el boletín oficial del Estado puede decir cuáles son las verdades históricas en las que hay que creer, pero bueno, déjalo a los historiadores y a los libros y a las pruebas documentales, ¿no? Eso es una aberración. Y, por ejemplo, me parece otra aberración, un poquillo, Vox está haciendo un poquito eso. Yo no sé quién es, no quiero molestar a nadie si hay aquí algún compañero de Vox, pero Vox está empezando a hacer un poquito eso. Está haciendo lo mismo desde el otro lado. Me parece, por ejemplo, lamentabilísimo que, por ejemplo, el secretario general de Vox, que es un tío listísimo, inteligentísimo y al que yo admiro, porque es un hombre muy rápido, es un buen jurista, y gracias a él el juicio del proceso ha ido por los derroteros dentro de lo malo que todos tenemos que aplaudir. Pero, por ejemplo, lo que dijo sobre las 13 rosas y tal y cual el otro día, hombre, por amor a vos, no hay ningún documento histórico que a las 13 socialistas asturianas que fusilaron ni violaron a nadie, ni mataron a nadie, y si tiene un documento que lo saque. No se puede al adversario hacer lo mismo que él hace. Es decir, bueno, pues tú más. No, así, si vamos con el tú más podemos acabar mal, ¿no? Yo creo que Vox esa parte la debe soltar. Creo que estoy convencido que son demócratas, es un partido tan democrático como otro cualquiera, y por eso, pero yo lo que no quisiera es que cayese en la metodología de Podemos, es decir, de que unos fueron los buenos y otros fueron los malos, y no, aquí no se trata de que, es decir, una cosa que ya es prehistoria, estamos hablando de una cosa que pasó hace muchísimos años, y hablar de buenos y hablar de malos, es que vamos a ver, a mí una de las cosas que, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? Acaba la guerra de secesión y a los 2 días los Estados Unidos ya, bueno, no hay ningún problema entre los estados del sur y los estados del norte, ¿no? Y entonces ya los últimos presidentes del siglo XIX eran del sur, o sea, ya se había acabado en 20 años se acabó toda la división de los Estados Unidos y murieron muchísimos más. La guerra civil americana fue mucho más cruenta que la nuestra y mucho más salvaje que la guerra civil. Fue más salvaje la guerra civil americana que la nuestra, y en 20 años ya había gente del sur que era presidente de los Estados Unidos y no había ningún problema, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta porque, vamos a ver, usted se presenta como demócrata y trata de hacer una reflexión en torno a cómo Ramiro Ledesma pudo abrazar una idea como el fascismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, si no me equivoco, pues Onésimo, pues allá por los años 30 dijo que la crisis de la democracia tenía unas características universales y estaba haciendo una descripción. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerle, ¿usted cree que en los años 30 en España, en la izquierda o en la derecha, había demócratas? Había muy pocos demócratas. O sea, creo que el fracaso de la República es que se hundió porque no había demócratas. Había muy pocos demócratas, muy pocos. Por ejemplo, Alejandro Lerroux podía ser un demócrata.
Azaña, sin duda alguna, era un demócrata. Gil Robles era un demócrata. Gil Robles con el malfamado Gil Robles, el hombre cuando después de la revolución de octubre no hizo ni, bueno, de hecho es así, que estaba toda la derecha, de Calvo Sotelo coge un enorme... Calvo Sotelo ya no diría yo que es un demócrata, creo que no es un demócrata Calvo Sotelo, pero Gil Robles, la generosidad que tuvo después de la revolución de octubre, la generosidad que tuvo Gil Robles con los presos y no hacer juicios a nadie y todos somos españoles y ya está, y vamos a intentar llevarnos bien, que bueno, eso fue, puede ser que también fuera imprudente. ¿Fue generosidad eso? Yo creo que Gil Robles tenía miedo de un enfrentamiento de los dos polos de España, ¿no? Entonces de alguna manera él intentaba escapar por la vía del medio, intentar un poco, era cuestión de tiempo. Una de las cosas que decía Gil Robles y las dice Azaña, y los dos coinciden, fíjese, es gente tan diferente como Azaña y Gil Robles, es tiempo. Ellos pedían tiempo, cuando llegaban Azaña con el famoso de Casas Viejas y demás, antes de que ocurriera lo de Casas Viejas, cuando llegaban la gente de forma un tanto... Claro, es que la República terminó siendo una revolución. Lo que había sido una república burguesa acabó siendo una revolución. Y los únicos demócratas se pasaban la vida diciendo, tranquilo, ya os llegará el momento. Pero claro, España quería reformar las cosas tan de deprisa, tan sincrónicamente, tan a la vez, que no dio tiempo. Los verdaderos republicanos se vieron desbordados por la presión de las masas, ¿no? Y las masas quedaron encuadrados. Yo diría sencillamente, para no enrollarnos más, que eran tiempos de comunismo y de fascismo. El mundo. Pero no solo en España. En Francia estuvieron a punto también de ocurrir el tema. Y no hay que olvidar que cuando invaden Francia, la forma de Pétain ya era un... E Inglaterra, incluso Inglaterra fue la que se escapó un poco todavía. El alma democrática la tenían los ingleses bastante desarrollada, y también hubo fascistas en Inglaterra. Pero eran tiempos de fascismo. Yo creo que la Segunda República vino en el peor momento, la crisis del 29, o sea, una cosa tremenda. Y luego encima, en Europa se vivían tiempos de fascismo y de comunismo. El comunismo y el fascismo eran los dos esquemas en que la gente se movía. Tanto es así que el socialismo español dejó de ser democrático con Largo Caballero y se hizo comunista. O sea, porque la tesis de Largo Caballero, a diferencia... O sea, Besteiro perdió la pelea. Besteiro era otro demócrata, porque era un socialismo democrático. Tendría que ver con Kautsky, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que era una república sin demócratas que vino al mundo en el peor momento económico y vino al mundo en el peor momento ideológico de Europa, donde la democracia parecía una cosa antigua, añeja, que había que superar. Y eso lo decían los comunistas y eso lo decían los fascistas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la república cayó por falta de republicanos. Creo que es una frase que se dice por ahí. No sé, si no hay ninguna pregunta, pues ya está. Pues muchas gracias. Y gracias a todos por venir. Gracias.